Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. En este video te voy a platicar de 3 cosas muy breves. La primera son algunos conceptos muy generales de lo que es la ingeniería de requisitos. Después te voy a platicar de lo que es la trazabilidad de requisitos y finalmente te voy a platicar de la taxonomía, una taxonomía propuesta para una aplicación. Estos 3 temas están relacionados con los videos anteriores que ya hemos visto y tienen la intención de que comprendas mejor cómo están relacionados algunos de estos elementos que ya te comenté, para que tú también puedas armar tus propias estructuras y entender cómo está relacionada la información que está en los formatos y en los videos que ya hemos visto hasta hoy. Entonces, déjame empezarte platicando algunos conceptos muy sencillos y muy breves de la ingeniería de requisitos. En primer lugar, hemos estado hablando mucho de requisitos, pero no lo hemos definido. Bueno, en el video del día de ayer te comenté un poco que se trataba de una condición, ¿verdad? Pero quisiera dejar una definición más clara y podemos decir que un requisito es esta condición de la que ya platicábamos o es una capacidad que es necesitada por un usuario para resolver un problema o lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, cada vez que recolectes o documentes requisitos, asegúrate de que estos pues estén buscando solucionar un problema u objetivo. De hecho, eso ya lo platicábamos, forma parte un poco de lo que hemos platicado de la situación actual. Bueno, ¿de dónde nacen los requisitos típicamente? Y aquí me voy a meter en dos temas que pueden ser a veces motivo de pláticas mucho más largas, pero los voy a ver de una manera muy rápida y muy general. Y básicamente a lo que me refiero es a la planeación estratégica y a la operación. Son dos mundos en los que típicamente vive cualquier organización, ya sea tu organización o la de tus clientes. Entonces, por un lado, primero el concepto de planeación estratégica, del cual ya había hablado un poco cuando hablé de la situación general, que típicamente tiene que ver con todas las actividades y todas las iniciativas que una organización lleva a cabo para cumplir con su visión, su misión o con su propósito, ¿verdad? Normalmente ahí pues se hablan de conceptos como la estrategia, los objetivos, la visión, la misión, etcétera, ¿verdad? Entonces es un mundo donde la organización normalmente está buscando mejorar. Es decir, busca trascender más allá de simplemente estar operando y haciendo lo que sabe hacer todos los días, ¿verdad? Y por el otro lado está el mundo de la operación, que efectivamente, bueno, pues ese es el mundo donde las organizaciones hacen muchas actividades, ejecutan muchas actividades del día a día y que tienen que ver principalmente con su negocio, ¿verdad? Con lo que hagan, ya sea que sea una empresa de productos o que sea una empresa de servicios o que sea gobierno y estemos hablando a lo mejor de trámites o de atención a los ciudadanos o inclusive que estemos hablando, por ejemplo, del comercio o agricultura. Cualquiera de ellos pues podrían encajar dentro de estos dos conceptos, lo estratégico y lo operativo. Entonces, si hablamos del lado estratégico, normalmente todo lo que va a generar o va a ser una fuente de requisitos para las iniciativas, pues van a ser los objetivos que se ha puesto la organización. Estos objetivos típicamente se establecen de forma anual y normalmente vienen de los equipos directivos de las organizaciones y poco a poco en la estructura organizacional se van, digamos, permeando tanto a las áreas de negocio o departamentos y luego pues a cada una de las personas que están en ellos, ¿verdad? Entonces, todos estos objetivos a veces imponen requisitos en las soluciones que la organización trata de implantar en estas iniciativas, que a veces se pueden llamar proyectos, a veces se pueden llamar de otra forma, ¿verdad? Normalmente, pues son temporales, es decir, lo que se hace ahí en algún momento va a pasar a formar parte de la operación. Y luego del lado de la operación, ¿de dónde vienen los requisitos que pueden plantearse para una posible solución? Pues van a venir de todas las problemáticas,
oportunidades de mejora que tenga la organización, la regulación a la que está impuesta la organización, a lo mejor cuestiones de la competencia que están presionando a dicha organización. Y puede haber muchas otras fuentes que se van a ver reflejadas en necesidades que tiene el negocio durante la operación y que al final esas necesidades se van a convertir en requisitos. Esas necesidades son las que vamos a conocer como necesidades de negocio. Entonces es muy importante que tú identifiques y sepas de dónde vienen a veces las peticiones de la gente de negocio, porque de esa forma vas a entender mejor qué es lo que están sufriendo, qué es lo que están viviendo y por qué están pidiendo lo que están pidiendo. Entonces, no se trata a veces solamente de hacer una aplicación por hacerla, se trata de entender qué es lo que está viviendo el negocio para poder ofrecer una mejor solución, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, pues ahí vamos a tener los requisitos que ya hemos platicado. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. Por otro lado, te quiero hablar de un concepto que es la trazabilidad de requisitos. Por trazabilidad, entiéndase como la asociación que se puede identificar entre dos o más entes o entidades lógicas. Es decir, si tú tienes dos entidades lógicas, cualquiera que éstas sean, hay una relación entre ellas. A esa relación, cuando tú le identificas esa relación, pues puedes decir que estás trazando o rastreando la relación que hay entre esos dos elementos. Ahora, existe el concepto de trazabilidad de requisitos. Y cuando hablamos de trazabilidad de requisitos, estamos hablando de entender la relación que hay entre los diferentes niveles de requisitos. Yo te voy a platicar de 3 niveles de requisitos que son los que típicamente existen al momento de dar solución a una problemática o una necesidad o un objetivo de negocio, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tú comprendas estos 3 niveles de requisitos y que después también en tu iniciativa puedas identificar cómo es que esos requisitos están relacionados entre sí. Entonces, déjame platicarte precisamente cuáles son esos 3 niveles de requisitos. En primer lugar, y ya los hemos platicado, o sea, esto no es nuevo, ya te lo he venido platicando a lo largo de los videos, nada más que hoy te lo estoy presentando de otra forma, te lo estoy presentando de forma jerárquica. En primer lugar están los requisitos del negocio, que acuérdate que son los objetivos que estableció el negocio durante su planificación estratégica. Estos requisitos no es necesario volverlos a documentar, lo único que tienes que hacer es identificarlos, o sea, de los objetivos que ya tiene la organización, qué requisitos o qué objetivos son los que están relacionados con esta aplicación que se está haciendo o que se está modificando o que se está implementando, etcétera. Estos requisitos de negocio nos van a explicar dos cosas. ¿Por qué el negocio quiere hacer algo? Es decir, cuando te haces la pregunta de por qué, piensas como en el pasado. O sea, ¿qué pasó antes que ahora el negocio quiere hacer algo? ¿O para qué lo quiere hacer? Y cuando piensas en para qué, piensas como hacia el futuro. ¿Qué es lo que quiere lograr la organización? Esto es lo que nos van a decir los requisitos de negocio. Después, asociados a los requisitos de negocio, vamos a tener los requisitos de los usuarios, es decir, ya bajamos a un siguiente nivel. Primero estamos a nivel de la organización, ahora nos vamos a nivel de las personas. ¿Qué es lo que las personas necesitan para poder cumplir con esos objetivos de negocio? Entonces, estos requisitos de los usuarios tienen que estar planteados en términos de negocio. Yo te hablaba en un video anterior de las historias de usuario redactadas con lenguaje de negocio, ¿verdad? Entonces, tú puedes usar historias de usuario, puedes usar otra estructura para definir los requisitos. Lo más importante es que comprendas que son los requisitos de los usuarios. Y aquí es muy importante que tú logres obtener esos requisitos directamente de los usuarios, no que los documentes tú o que los documente alguien más que no sean los usuarios, porque es muy importante saber qué es lo que tienen que decir. Entonces, estos requisitos nos van a decir qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Y finalmente están los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y los requisitos del sistema, que ya te los platiqué también en un video anterior. Recuerda que el requisito funcional pues, es la petición o la condición acerca de lo que debe hacer la aplicación. El requisito no funcional, digamos que es la forma en que la aplicación debe comportarse y cómo los usuarios van a percibir esa
esa aplicación, y los requisitos del sistema, pues que tienen que ver, como ya te decía, con cuestiones de hardware y software. Y estos al final de cuentas nos van a empezar a detallar cómo va a funcionar la aplicación, cómo se va a comportar, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo estas tres cosas están relacionadas, bueno, estos tres niveles están relacionados, perdóname. Entonces, cada vez que tú o que en tu organización se documenten requisitos de usuarios que pueden estar documentados en formas de historia de usuario de otra forma y requisitos funcionales, no funcionales y de sistema, es muy importante que tú identifiques cómo están relacionados entre sí. Para ponerte algunos ejemplos de requisitos, porque hemos estado hablando bastante de ellos, en primer lugar te quiero hablar de lo que es el registro de negocio, es un ejemplo. Y aquí lo que está entre corchetes, pues es una propuesta que tú puedes agregar esa palabra o no, ¿verdad? Por ejemplo, dice, requerimos incrementar las ventas un 20% con respecto al año anterior durante el 2020. Es muy probable que la organización no agregue la palabra requerimos, pero a lo mejor sí puede comenzar como incrementar las ventas en un 20% con respecto al año anterior durante el 2020. Como ya te decía, es un objetivo de negocio, no lo tienes que redactar, sino que más bien lo tienes que identificar. Ahora, ¿cómo se vería un requisito de usuario? Fíjate cómo agrego otra vez el corchete que dice requiero, pero al final de cuentas lo puedes omitir y puedes comenzar con un verbo en infinitivo que ya te había sugerido iniciarlos así. Dice, requiero conocer el avance de una nueva oportunidad de venta con un cliente potencial. Lo que quiero que observes aquí es cómo el requisito está redactado con lenguaje de negocio y no necesariamente estamos hablando de un lenguaje técnico, ¿verdad? Es lo que el usuario necesita como usuario de su trabajo todos los días, que se podría resolver con una aplicación o se podría resolver con otra cosa. Eso es lo más importante, que aquí no estamos pensando en que es algo que necesariamente se tiene que resolver con una aplicación. Es un requisito que esta persona tiene. Y por último, ahora sí el requisito funcional que sí está pensado, ahora sí, en términos de que la aplicación lo haga, ¿verdad? O cualquier otro producto lo pueda hacer. Y el ejemplo es, la aplicación debe guardar la información de la nueva oportunidad de venta. Podrías omitir lo que está entre corchetes y solamente dejarlo como guardar la información de la nueva oportunidad de ventas. Entonces, fíjate cómo ya el requisito funcional es mucho más específico acerca de lo que la aplicación sí debe de hacer. El requisito funcional también se puede documentar como una historia de usuario o podría quitarse esa estructura de la historia de usuario si no las manejas y dejar más o menos la redacción como yo te la estoy presentando aquí. Luego, algo que se podría hacer para identificar la trazabilidad entre los requisitos, pues es una matriz de este tipo, en donde tú pongas una primera columna que contenga el requisito del negocio, después qué requisitos de usuario están asociados a ese requisito del negocio, y luego qué requisitos funcionales, no funcionales o de sistema están relacionados a un requisito de usuario. Tú puedes poner toda la redacción del requisito si quieres, aunque eso sería más complejo, puedes ponerle a lo mejor una clave que te identifique ese requisito y cómo están relacionados entre sí. Tener matrices de trazabilidad te va a ayudar mucho a darte cuenta si hay requisitos que están sueltos, es decir, que, por ejemplo, requisitos funcionales que están sueltos, que a lo mejor no están asociados a ningún requerimiento o requisito de usuarios, o viceversa, que a lo mejor hay requisitos de usuario que no tienen todavía definidos requisitos funcionales. Entonces, las matrices de trazabilidad te pueden ayudar mucho a eso. Y finalmente, lo que es la taxonomía de una aplicación. Esto tiene que ver con el concepto que yo te había platicado del alcance de una aplicación. Es muy importante que tú tengas bien claro cuál es el alcance que tiene una aplicación y sobre todo lo que se le va a hacer durante una iniciativa, que puede desarrollarse desde cero, puede ser que se vaya a implementar, puede ser que se vaya a mantener. Es decir, se le van a agregar funciones o componentes o se va a optimizar o se le van a corregir errores, etcétera. Hay varias cosas que se pueden hacer con una aplicación. Entonces, entender cómo se puede estructurar una aplicación ayuda bastante en el momento de entender sus requisitos y lo que hace y lo que no hace, ¿verdad? Entonces, hay dos formas en las que te voy a proponer que tú puedas estructurar, organizar una aplicación. La primera es por su estructura. Piensa en la estructura, piensa como si fuera, por ejemplo, si tú quisieras describir a un ser humano.
si tú quisieras describir un ser humano por su estructura, pensarías en que tenemos 2 brazos, 2 piernas, 2 pies, todo lo que se ve, ¿verdad? O sea, o dicho en palabras de TI, el hardware, ¿verdad? Entonces tú puedes escribir una aplicación por su estructura. ¿Y qué estructura puede tener una aplicación? Bueno, pues puede estar estructurada por módulos, que ya te había platicado del tema de los módulos, y luego debajo de los módulos tú puedes tener componentes y después también puedes tener interfaces. Entonces, el módulo, aunque yo te había dicho que el módulo era un agrupador de funcionalidad, más bien ahí voy a tener que corregir. Podemos decir que el módulo en realidad es un agrupador de componentes y de interfaces, ¿verdad? Y los componentes pueden tener subcomponentes a su vez. Ya te había dicho o ya te había platicado que el componente puede ser muchas cosas, las clases, los métodos, los store procedures, las tablas de una base de datos, las pantallas, pueden ser muchas cosas. Y las interfaces pues pueden ser APIs, pueden ser servicios web, pueden ser archivos de Excel, de texto, XML, formas de comunicarse con otras aplicaciones. Entonces, esta estructura te debe de ayudar a entender cómo están relacionados todos los conceptos o todos esos elementos de una aplicación. Y luego, la última forma de estructurarlos o de organizarlos es por su comportamiento. Es decir, volviendo al ejemplo de las personas, una cosa es que tú describas una persona por su físico y otra cosa es que tú describas una persona por cómo es. O sea, si a mí me preguntaran, oye, Rogelio, ¿cómo eres? Bueno, pues yo soy de esta forma y me gusta hacer de esto y me gusta comportarme de la otra forma. Es cómo soy, más que cómo me veo físicamente, ¿verdad? Entonces, por el comportamiento, una aplicación se puede agrupar por características o features, que también ya las hemos platicado. Es funcionalidad muy general, funcionalidad que agrupa otras funciones más pequeñas. Y luego, finalmente, las funciones, que ahora sí van a describir lo que la aplicación hace. Entonces, fíjate cómo tú puedes también describir a la aplicación de esta forma, por cómo se comporta. Entonces, si tú logras tener una descripción de tu aplicación por estas dos maneras, tanto por su estructura como por su comportamiento, vas a poder entender mejor lo que sí hace y lo que no hace la aplicación. Y en cada iniciativa vas a poder tener un mayor control de lo que se agrega, de lo que se elimina o de lo que se tiene que modificar, ¿verdad? Y normalmente, como ya te había dicho, los requisitos, tanto los funcionales, normalmente los funcionales, pues deberían de estar mapeados o deberían ser un equivalente a las funciones. De tal forma que cuando lo haces una vez esta descripción por primera vez, pues no lo vas a tener que volver a hacer en otras iniciativas, porque no se trata de estar siempre describiendo la aplicación, más bien se trata de entender cómo está conformada una aplicación y después entender qué se va a modificar y qué no se va a modificar en cada iniciativa que se lleve a cabo. Bueno, este video tomó un poco más del tiempo que pensaba, pero espero que te sea de mucha utilidad, sobre todo porque aquí estoy tocando temas ya muy relacionados con los requisitos y con el entendimiento tanto de la información que te estoy proporcionando en los formatos como de lo que hemos visto en los videos. Te invito a que me dejes tus dudas, tus comentarios, tus sugerencias en el grupo. Esta iniciativa se hizo con la finalidad de que todos puedan aportar algo y juntos pues poder mejorar esos formatos. Como yo te decía, al final la idea es que se vayan mejorando las versiones de los formatos con las sugerencias de todos y pues todos tengan oportunidad de irlos usando. Bueno, pues muchas gracias y hasta pronto.